Hoy, en este episodio, o sea, el agente que ejecutó la creación, el que realizó la acción de crear, fue Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hola a todos, sean bienvenidos a otro episodio más de Apocalipsis Ahora. Hoy estaremos tocando un tema muy especial. Tenemos a Paulina también aquí con nosotros acompañándonos. Hola Paulina, Hola Tony, ¿cómo te encuentras? y estamos listos ya con las ganas de comenzar a desarrollar este tema. Sí, claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida igual a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Y para continuar con esta serie que tú nos estás explicando acerca de la deidad, bueno, Ujú. vamos a ver qué tema nos tienes preparado para hoy, Tony. Y bueno, antes de comenzar, quisiera que hiciéramos una corta oración. Oremos. Amante Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, te agradecemos por permitirnos estar aquí para de nuevo estudiar tu palabra. Te pido que tu Santo Espíritu esté con Tony, con todo lo que nos va a exponer en este momento y que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Amén. 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 Sí, Paulina, y sí, Bueno. amigos, el tema de hoy es el Hijo. ¿Cómo entender a Jesús como el unigénito del Padre? Paulina, hay mucha confusión con este término, ¿verdad? Sí, así es, Tony. Muchísima confusión y bueno, creo que aquí vamos a poder entender qué significa esta palabra. Ujú. Les recomiendo a los amigos que antes de ver este tema, por favor se remitan a los programas anteriores donde hemos explicado cierta información muy interesante para llegar a entender este episodio de hoy. Ujú. Originalmente, Paulina había pensado hacer nada más solo 2 episodios y yo creo que nos va a tocar también hacer uno respecto al Espíritu Santo, porque también hay mucha Sí, confusión al respecto. efectivamente. Ok, vamos a comenzar. Quiero mostrarte aquí algo, Paulina. Esto es el Catecismo Católico. Ujú. Es aquí donde comienza toda la confusión, donde se inicia todo este problema de la concepción de qué era Jesús, cómo era Jesús o cómo entenderlo. De hecho, fue hasta de que después que murieron los primeros apóstoles, hasta que muere todos aquellos líderes de la iglesia primitiva del primer siglo, que empieza esta confusión. Y a raíz de eso surge algo, de hecho es también provocado por este emperador Constantino, que estaba promulgando leyes religiosas, inclusive el sábado lo hace a un lado y promulga el domingo como día santo y transfiere la solemnidad de este día sábado al domingo. También este Constantino convoca a un concilio en Nicea. Y el problema principal acá, veamos cómo el poder civil se anda metiendo en las discusiones teológicas,
es que querían entender la naturaleza de Cristo, porque esto es un misterio, no se entiende a la cabalidad, pero estos querían tener una doctrina más bien que se adaptara al nuevo paganismo que se estaba introduciendo, ya estaba introducido en la doctrina cristiana, lo que llamamos sincretismo eventualmente. Y mira lo que dice el credo católico. Vamos a ver aquí en la parte segunda, donde dice creo en Jesucristo, y aquí está la explicación. Dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Aquí el credo está diciendo que Jesús es un individuo nacido, o sea, Sido. tuvo un inicio. Y Ujú. dice Dios, Dios de Dios, luz de luz. En el programa anterior nosotros estuvimos hablando acerca de estos colores. Vimos una cita de Elena White que nos refutaba esta posición, ¿eh? Y dice acá, Dios verdadero, engendrado y no creado. ¿Qué significa ser engendrado? Ese es el problema. Y sabes otra cosa, Paulina, que este credo de Nicea, ha sido adoptado por la mayoría de iglesias protestantes, la iglesia anglicana. La mayoría tienen este credo, aunque dicen que no pertenecen a Roma, practican lo que Roma impuso acá en este credo y ya está así, la iglesia lo entiende así y no debe usted mostrar más conjeturas al respecto. Pero nosotros hoy vamos a leer, Paulina, lo que nos dice la Biblia Ujú. exactamente. No nos Sí, vamos a desviar en otros escritos, tampoco nos vamos a meter al asunto de las versiones de la Biblia o las líneas de traducción de la Biblia, sino que nos vamos a basar en la Reina Valera, 1960. No vamos a tocar tampoco citas del Espíritu de Profecía, solo nos vamos a limitar a lo que nos dice la Biblia. Y veamos esta gran pregunta. El Hijo, ¿cómo entender a Jesús como el unigénito del Padre? Y aquí hay una cita en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto es lo que nos dice San Juan acerca de Jesucristo. Si nosotros hacemos una recapitulación de lo que estudiamos en el primer programa de la serie, Paulina, te has de recordar que la Biblia aplica el término divinidad a Jesucristo como la representación de la plenitud divina. Decíamos que en él habitaba la plenitud de la deidad. También recordamos en ese estudio que encontramos que en la Biblia afirma que Dios, si bien es uno, no es un solo individuo. Recuerda, Paulina, que estudiamos esto. sí, sí. También la Biblia nos decía que esta unión es un misterio, muy parecido como la unión entre un hombre y la mujer cuando se convierten en una sola carne en el matrimonio, o la unidad que existe entre el cuerpo de Cristo y su iglesia también. De esa misma manera, también encontramos en ese estudio que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y nos dimos cuenta también en el segundo episodio que la doctrina de la Trinidad es de origen pagano. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo y forma parte de una teología plenamente católica, mientras que la doctrina de la deidad, que es lo que estamos hablando nosotros aquí, es bíblica, se basa únicamente en la Biblia. Y también leímos en los episodios anteriores que Elena White claramente otorga personalidad y divinidad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, Paulina? Esta es la Sí, muy de recapitulación de lo acuerdo. que hemos estudiado, ¿eh? Sí, ¿Sí? muy de acuerdo. Ok. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús? Con este término que encontramos que se engendró, que fue el unigénito, siempre que nosotros nos imaginamos un unigénito es alguien que nació. El término engendrado significa que una persona es nacida, es decir, es concebido y traído al mundo por sus padres en un momento determinado. Creo que todos nosotros, Paulina, yo, los amigos que nos están viendo, en algún Mm. momento de la historia de la humanidad nosotros fuimos concebidos por la unión de nuestros padres en el útero de nuestras madres
y en un momento determinado nacimos, ¿sí? Luego, sin embargo, este mismo significado se lo podemos aplicar a Jesús. La pregunta es, ¿tiene Jesús un comienzo como los seres humanos? Aparentemente el credo católico nos está diciendo que Jesús tiene un comienzo y que el Padre lo engendró. En los episodios anteriores escuchamos y vimos unas representaciones un poco aberrantes en la cual el Padre copulaba a sí mismo y engendraba al Hijo. Ujú. Sí. Eso es aberrante. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús tiene comienzo como los otros seres humanos? Mira, Tony, aquí en esta parte, en el primer punto que tú nos estabas hablando acerca de este término engendrado. Nosotros, bueno, humanamente, como tú bien lo explicaste, sabemos que engendrar significa ser concebido en el vientre de nuestra madre. Ujú. Pero quiero también recordarles a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, supongo que tú nos vas a ampliar más este punto más adelante, que así como hemos hecho en el estudio del Apocalipsis, que hay ciertos términos que se aplican de acuerdo al contexto en el que se tiene esa frase, también esta palabra engendrar se aplica en la Biblia de acuerdo al contexto que se quiere expresar o que se quiere dar a entender. Y hay un versículo en particular que creo que un poquito más adelante lo voy a compartir, donde podemos ver este ejemplo como un ejemplo de lo que yo les estoy comentando ahorita. Correcto, Paulina, porque cuando nos viene el término engendrado, en términos nuestros, engendrar es tener la acción de Ujú. procrear, Sí. de procrear una nueva vida. Entonces, Y perdón, y tú ahorita lo comentabas que ya estudiamos en un tema pasado, cómo en ese paganismo consideran que el padre y el hijo, o el mismo padre, tiene relaciones consigo mismo, engendra al Hijo y luego ellos dos también tienen relaciones y engendran al Espíritu Santo sí, como viendo esa deidad o divinidad como si fueran seres humanos como nosotros, pero sabemos que ellos, por ser divinos, no pueden actuar de esa manera, ¿no? sí, es una perversión prácticamente, Ajá, porque lo sí, que les ruego a los amigos, les invito a que vayan a los episodios anteriores. Tenemos un episodio donde leemos exactamente la literatura católica, donde dice que el Padre eternamente copula consigo mismo y sí. tanto y- ha copulado que genera al Hijo. Ya ujú, cuando hay dos, ellos empiezan a copular mutuamente y generan al Espíritu Santo. Esto es una aberración y blasfemia a la ujú. santidad de nuestro Dios. Sí, y de hecho, supongo que los que consideran o creen, tienen estas creencias paganas, pues son los que creen que este término engendrado se Ujú. refiere a eso, ¿no? De que Cristo nace como cualquier ser Exacto, humano del Padre, ¿no? exacto. Y esto es del credo de Nicea, podemos Ujú, encontrar esto. Luego, este significado de que Jesús es engendrado o concebido o procreado por una pareja de humanos, una hembra y un varón, este significado se lo podemos aplicar a Jesús. En otras ujú, palabras, ¿tiene Jesús un comienzo como los seres humanos? Y nos remitimos a lo que nos dice la Biblia, Juan 1 al 3, y este es un versículo muy conocido por todos, y es el inicio de la epístola según San Juan. En el principio era el verbo, aquí el verbo es Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo, Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios, y miren el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. O sea que Él es el agente creador. Él no, aparentemente aquí, la Biblia no nos está diciendo que en un punto de la eternidad Jesús fue creado,
o engendrado o como le queramos llamar. Esto quiere decir que Jesús existía antes de que nada en lo absoluto existiera. Solo la Biblia nos dice esto. Y por lo tanto, esto nos indica que no pudo haber sido creado de la manera como lo conceptualiza estas doctrinas que encontramos nosotros en todos lados. No pudo haber sido creado. Ahora, Tony, perdón, antes de que pases a la siguiente, bueno, esto me remonta también a lo que hemos nosotros estudiado y que la misma Biblia nos menciona, que el mismo Señor Jesucristo con su Padre, bueno, mm, ellos fueron los creadores también de los ángeles antes sí, de que la tierra existiera. Entonces, eh, estas personas que quieren aplicar este término de que Cristo en algún momento fue engendrado o creado por el Padre, pues se van remotamente hacia el pasado antes de la creación de los ángeles, pero la misma sí, Biblia nos dice que Él ha existido todo el tiempo, mm, eh, porque Él ha sido el creador de todo, sí, solamente que Él es el único que no fue creado. exacto. Hay Ujú, bastantes conceptos confusos acerca de Jesús, pero sigamos aquí a Jesús como el creador. Vamos a entender lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús como creador. Y mira la primera cita, Efesios 3:9, y de, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Aquí se está refiriendo al plan de redención, ¿verdad, Paulina? ujú, sí, así es. Dice, escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea que si Jesús creó todas las cosas, aquí Efesios está diciendo que es Dios. Vamos a ver la otra cita, Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que nosotros no tenemos acceso a esas cosas invisibles, pero también Él las Mm, creó. Sean tronos, o sea, reyes, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. sí. ¿Mm? Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es lo que nos va dando la idea acá? Veamos el otro texto. Ah, no, este es el último que tengo acá. Estos textos indican que el Padre creó a través de Jesús. O sea, el agente que ejecutó la creación, el que realizó la acción de crear, fue Jesús. Ok. Y todas las cosas en el cielo y en la tierra fueron hechas por Jesucristo mismo. Ujú. Por tanto, recordemos Génesis 1:1. En el principio, Dios, Elohim, recuerdan ustedes que hablamos de Elohim, que es un plural, aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. Definitivamente no podemos entenderlo de otra manera. Aquí lo que podemos ver es que en realidad los que crearon todas las cosas fue la divinidad. O sea, Ujú, cada uno tuvo una función, pero exacto. al hablar, por eso al hablar del Señor Jesús, en Ujú, estos pasajes del Nuevo Testamento que tú nos has compartido, pues ellos se refieren a Cristo porque en realidad ellos están hablando, el tema central de ellos es Jesús. ujú, Por eso le exacto. dicen que Él creó todas las cosas, pero en realidad en el Antiguo Testamento se nos dice que fueron los tres que crearon todas las cosas. Exacto. El rol de creador aquí lo estamos encontrando que Jesús tuvo un Ujú, rol principal acá. sí. Luego, ¿cuán semejante a Dios es Jesús? ¿Es menor o qué es Jesús? Porque, ¿sabes? Algunas doctrinas dicen que había como un concilio de ángeles y el Padre llamó a alguien de dedo, ven tú acá.
y lo ascendió, tú vas a ser el segundo después de mí. Y le dio los atributos, o como un ángel exaltado, es esa doctrina. Ujú. Pero veamos qué nos dice la escritura acá. Filipenses 2:5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, aquí no nos da alternativa de creer que Jesús no es Dios, ni tampoco nos dice cuando asumió la naturaleza de Dios, sino que él dice que siendo eternamente ha En forma. existido en forma de Dios. Ujú. Luego, Juan 14:9. Aquí Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos quién es Él. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Felipe estaba ahí un poco, como confuso. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Buen padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Mm? Éxodo 3:14, mira, esta es una cita bien interesante. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, aquí en esta cita, Tony, que tú estabas comentando acerca de que Jesús le dice a Felipe, ¿no? Ujú, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En realidad no es que Cristo sea el Padre, porque también mm, eso puede prestarse un poco a confusión con ujú, aquellos que piensan que hay un Dios que la hace del Hijo, la hace del Padre, la hace del Espíritu Santo. Aquí lo ujú. que se refiere más que nada a que aquel que haya visto a Jesús ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él manifiesta las cualidades que tiene el Padre. Esa Exacto. unión en carácter, en propósito, en planes, es lo Ujú, que Él como hijo viene a mostrarnos acerca del Padre, porque sabemos que nosotros no podemos ver al Padre por nuestros propios ojos, porque moriríamos. Entonces, exactamente. por eso Él se humaniza para que nos Ujú, pueda expresar ese carácter que tiene la divinidad, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo. sí, exacto, Paulina. Luego vimos la cita de Éxodo 3:14, donde a Moisés se le dice, yo soy el que soy, o sea, el que ha existido siempre, no ha Ujú. sido creado, y ha sido enviado a Moisés, dice, yo soy, me envió a vosotros. Y luego estábamos hablando de Juan 8:58, donde Jesús dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, este mismo yo soy es la misma terminología del Antiguo Testamento. Es Ujú. este mismo Dios. Ahora, Jesús es igual a Dios en todos los sentidos, porque Él Ok. es Dios. O sea, es igual al Padre en todos los sentidos, porque Él es Dios. Tony, más claro ni el agua. Lo que esta cita nos recuerda bien, nos está recalcando tanto en el Antiguo, y nos recalca en el Nuevo Testamento lo que se había dicho en el Antiguo, el yo Exacto. soy. Ok, vamos a continuar. Hay otra idea bien confusa. ¿Es Jesús el Hijo y el Padre a la misma vez? Muchas personas creen esto. Los unicitarios creen que solo es un solo ser y que se divide en tres partes. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Empecemos por la primera cita, Isaías 9:6. Mira, esto es bien importante. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Aquí le está llamando la Biblia Dios fuerte a Jesús. Padre eterno también, príncipe de paz. Entonces, pareciera que está diciendo, no es la misma persona. O Jesús o Dios mismo están haciendo acá. Pero vamos a ver nosotros aquí las dos características que tiene este enunciado, las características humanas.
Es un niño, es nacido, es hijo y es dado. O sea, no nace por su voluntad. Y lo divino que tiene este niño es que tiene el principado, es el primero, Ujú. es admirable, es consejero, Dios fuerte. Es un atributo Dios fuerte. ¿Mm? Padre eterno, príncipe de paz. Aquí vemos nosotros la unión divina humana de Jesús, pero que Isaías nos está diciendo que este niño es Dios fuerte y Padre eterno y príncipe de paz, nos puede dar a entender que es el mismo individuo. Aquí vemos a Jesús como el Padre eterno, pero Él no es el Padre. Y como el Hijo engendrado, aquí. Si bien su divinidad no tuvo principio y es plenamente Dios, en este momento nosotros vemos que Él está asumiendo la humanidad en un momento dado y por lo tanto fue engendrado. Nació físicamente como un varón, como nosotros mismos. Este es el propósito o lo podemos entender de qué manera este término de engendrado es que Él nació con la naturaleza humana, pero nunca dejó de ser Dios, porque Dios fuerte, Padre eterno, es la esencia del Padre, es la esencia de la deidad que estaba en Él. Ujú. Sí, Tony, Rolando, mira, yo quiero comentarles aquí, volviendo a lo que nosotros también hemos estado estudiando en el libro de Apocalipsis, si se Ujú. dan cuenta, dice, se llamará su nombre, y de ahí Ujú. vienen unas características. El nombre en la Biblia sabemos que se refiere al carácter. Si Exacto. él está mencionando todas estas cualidades de Cristo es porque representan el carácter de la divinidad. Es decir, en el hecho de que se le diga que es un Dios fuerte y Padre eterno, no es que él mismo sea el Padre en Ujú. persona, Ujú. sino que él tiene los atributos que también tiene el Exacto. Padre. ¿Sí? Exacto. Por eso es el nombre, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es el carácter de esta divinidad. Exacto. Una pregunta para Tony y para Paulina. En esta cita, ¿realmente podemos ver lo que sería el antitipo y el tipo y el antitipo de Jesús? Bueno, esta Paulina es la experta en esto. Paulina, tu respuesta. No creo que pueda compararse como el tipo y el antitipo, porque en realidad Cristo cuando vino a esta tierra tenía las dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Si usted lo compara con el tipo, que eran las ceremonias, el cordero, con el antitipo, que era Ujú. Cristo ya y lo que él hizo. Ujú. Él, cuando cumple todo lo que este servicio del santuario, Ujú. eh, él lo cumple en la cruz, él hace todo lo que ya estaba dicho que él tenía que venir a hacer para cumplir este plan de redención que se manifestaba en esos servicios del santuario. Ese servicio quedó obsoleto. Esas fiestas, esas Ah, ok, ceremonias ok. quedaron obsoletas. Y entonces no se puede tomar que la naturaleza humana y divina sean el tipo y el antitipo, porque en realidad Cristo nunca dejó su naturaleza divina Ujú. Ujú. para venir a esta tierra. Él tenía las dos naturalezas, ¿sí? O Ujú. sea, no Ok. podríamos poner ese ejemplo Ujú. en lo que es la naturaleza humana y divina de Jesús. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora, volviendo al caso acá, el término engendrado siempre significa que es alguien nacido. Es una pregunta que nos podemos hacer. Veamos lo que nos dice la Biblia. Salmos 2:7. Aquí el rey David está hablando algo inspirado por el Espíritu Santo. Yo, el Hijo, publicaré el decreto. Jehová, el Padre, me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aquí hay un término hebreo
que creo que era el que me estabas comentando fuera de cámara, Paulina, que es un término yalad, que es engendré. En casi todos los casos, esta palabra yalad, es una raíz hebrea, significa nacer o engendrar en un sentido literal. Aquí no hay simbolismos. Es bien interesante que David está utilizando este término, pero en la Biblia no siempre se utiliza de esta manera literal. De hecho, vamos a ver aquí nosotros en Deuteronomio, miren esta cita muy interesante, Deuteronomio 32:18, donde dice, de la roca que te creó, aquí se utiliza también la misma raíz yalad, te olvidaste. Aquí está haciéndole un reclamo Dios al pueblo de Israel, que ellos se han olvidado. O sea, para empezar, una roca no puede procrear, ¿m? No Ujú. puede engendrar. De la roca que te creó, Yalad, aunque sabemos nosotros la roca quién es Jesús. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. Si nosotros vemos la historia, Dios no engendró literalmente a la nación judía uniéndose en una relación para que naciera o el acto de engendrar a la nación judía. O sea que también la estamos entendiendo en un sentido simbólico acá, este término Yalad. Y también, miren, este Salmo 2:7 se cita en Hechos 13:33. Y mira lo que Ujú. dice Rolando, lo ¿Verdad? cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús. Aquí está hablando de la resurrección, Ujú. como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea que aquí se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Entonces, Este te engendré del ujú. Salmo 2:7 se refiere a la La resurrección de resurrección. Jesús, no a su nacimiento literal, como la raíz hebrea lo indica. Mm. ¿Cómo entienden esto? Mira, Tony, por ejemplo, aquí en este Salmo 2:7, que también considero que es uno de los versículos que toman estas personas que dicen que Cristo fue engendrado del Padre, Ujú, es nacido, o sea, él, que realmente Cristo no ha sido por la eternidad, sino que en un momento, después del Padre, viene a la existencia Jesús en este versículo, pero aquí, por ejemplo, lo que está él hablando es de publicar un decreto. Dice, el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si nosotros nos vamos al plan de la redención, ujú, recordemos que este plan se concibió desde antes de la fundación del mundo, desde las edades eternas. Y desde ese tiempo en que se hizo este plan, ya cada quien sabía qué papel iba a representar ujú, en este plan de la redención. ¿Por qué digo esto? Porque aquí se lo está diciendo a David, aquí Cristo no había nacido. ujú, Si aquí habláramos de que el Señor se está refiriendo, Dios se está refiriendo a que Cristo iba a venir a nacer como ser humano, diría en este momento, yo te engendraré, ¿sí? En ujú, futuro. Pero dice yo te engendré hoy porque cuando se publica el decreto es que en el plan de la redención, el ujú, hijo iba a Jesús iba a tomar el papel del hijo. ujú, Y por eso se habla de este plan que ujú. en este momento David, que es del Antiguo Testamento, nos está diciendo ese plan cómo se consideró desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Y sí, la cita que vimos anteriormente decía que este plan había estado oculto o escondido, Ajá, no era del dominio público. sí, Inclusive hasta el mismo Satanás se asombra al ver Jesús asumiendo este papel, este rol en este plan de redención de la ujú, raza humana. sí, Ahora, este Salmo 2:7, aquí en Hechos 13:33, nos indica que este término yo te engendré
se está refiriendo a la resurrección de Jesús. Por lo tanto, yo te engendré no significa que el Padre engendró al Hijo como lo enseña el catolicismo. Ujú. O sea, es decir, Tony, como yo ya les había comentado, que esta palabra engendrar se aplica de acuerdo al contexto. El Exacto. significado va a Ujú, ser de acuerdo al contexto del cual se está hablando aquí. Eh, por ejemplo, también, no sé si tú vas a mencionar, en el Nuevo Testamento, si bien es cierto, esta palabra yalat es la palabra hebrea que se utiliza ujú, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la palabra shenao. Y ujú. esa palabra la podemos encontrar en Filemón 10. ¿Sí? Sí. Recordemos que allí habla Pablo acerca Ujú, de este esclavo que se escapa. Y ujú, entonces él le dice a Filemón, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. ujú. No quiere decir que Pablo embarazó a una persona, una mujer y engendró a este personaje en la prisión. Sí, sí. Significa que él lo engendra como discípulo, lo Ujú, capacita y entonces es una creación de él como discípulo. Esta palabra griega significa procrear, pero ujú, también significa regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, ujú, nacimiento o concebir. Por ejemplo, Tony, cuando nosotros podríamos decir, bueno, fíjate que concebía una idea, ¿sí? ujú, No significa que, bueno, que es que me embaracé y voy a dar a luz a una idea, no, sino que es una creación hablando desde un punto de vista no literal, sino simbólico, ¿sí? Entonces, ese es el término este engendrado que ujú. en la Biblia tiene un doble significado también. Continuará en el próximo episodio.